Y sucedió eso exactamente. Seguimos. Control por medio de la intimidación. Fue lo que sucedió. En hebreo, Jezabel significa tanto Baal es esposo, como incapacidad para cohabitar. Eso significa. Jezabel se niega a compartir con nadie porque está aliada con Baal, un señor falso. Señor con minúscula, por supuesto, pero señor, porque Baal significa señor. Ella es la que lleva los pantalones. ¡Oh! Sí, ella dirige, ella controla, gobierna. Y no comparte nada con nadie. En el ejemplo de la iglesia de Tiatira, era Jezabel la que sostenía, no la gente de la iglesia que ella era profetisa. Ella era la que sostenía que ella era profetisa y no la gente. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo vamos a ver en otra charla más profundamente esta parte. Esto vendría a ser como una introducción a lo que vamos a seguir viendo de esta mujer. La fornicación a la que ella seduce a los fieles en Cristo puede ser literal, ojo, esto es sexual, o sea, a que se acuesten con alguien, o espiritual, en el caso de las iglesias o de las congregaciones que conocemos. Las personas de la iglesia de Tiatira eran seducidas por su persona, o temían a su personalidad manipuladora, o ambas cosas. Así que, ¿cuáles son entonces los planes globales de Jezabel? 3 fundamentales, tome nota: falsa religión, falsa doctrina y, sobre todo, socavar la autoridad genuina donde se encuentra una Jezabel. Muy posiblemente se hallarán hombres débiles que le tienen miedo a los otros hombres, que buscan complacer a la gente. Ella busca a los que comandan para quitarle su poder, su utilidad y hasta su vida espiritual. Ella, utilizando cualquier medio que sea viable o necesario, engaña a las personas para alejarlas de una vida espiritual legítima y los encanta para hacerlos entrar en su esfera de influencia. Las herramientas que utilizan puede ser desde la falsa profecía, pasando por la melosa adulación y terminando hasta con el sexo. Ella defiende ferozmente a su pequeño reino y fomenta una dependencia extrema a sus seguidoras. Sus grupos son realmente reuniones de brujas, pero naturalmente el espíritu de Jezabel jamás revelaría eso abiertamente, por lo que muchas veces se llama estudios bíblicos hogareños. Ay, sí. Supe de una fuerte y alta fidelidad que donde se me estaba quitando de acá a muchas personas, en un sentido quitando, porque ellas quisieron irse por miedo. Cada que se reunían, no se reunían a orar, sino se reunían era a otra cosa. Y esa persona me dijo: yo no voy allá por eso, pero él no sabía eso de lo que estamos hablando. Pero es cierto, la mayoría de veces se reúnen con el énfasis de hay que oración y ayuno, pero esa oración y ayuno todo se sabe de entre los que están ahí. Es un falso oración y ayuno. Por sobre todo, las personas que exhiben un espíritu de Jezabel resisten a una autoridad masculina firme o le tienen bronca. Muchas veces su repulsión proviene de una relación disfuncional con su padre carnal. El padre quizás haya estado ausente, no lo tuvieron, o haya abusado física o sexualmente de ella. Aunque esto no lo justifica, quizás explica por qué guarda tanto resentimiento. Acusada por la indefección que ha sufrido en su pasado, ella lucha por controlar a quienes la rodean.
Su grupo de estudio bíblico se convierte en una plataforma para socavar el liderazgo de su iglesia. Hasta sus oraciones parecen resonar con el resentimiento que anida en su interior hacia los que gobiernan. Está cometiendo lo que jurídicamente se denomina como sedición. Está socavando una autoridad delegada y constituida por Dios. Cuando es así, obviamente con la intención de derrocarla, no de ayudarla o respaldarla, se puede incluso utilizar una palabra mucho más concreta para definirla: traición. A nivel de nación, a nivel de funcionamiento político o de gobierno, este delito puede castigarse muy duramente. En algunos países, incluso con la muerte, sobre todo países como Rusia o como la China. Eso es traición, alta traición a la patria. Y eso han habido escándalos gravísimos, en muchas veces por infiltración de espías que traicionan a la patria y los castigan con esa traición. Las personas que cometen sedición jamás van a ir de frente a un líder a decirle: hola, ¿cómo le va? Vengo a destruir su autoridad. No se asombre. Satanás tampoco les hace señas a los creyentes para mostrarles a dónde está, y mucho menos sobre lo que planea hacer. En el texto de Gálatas 5:20, donde se habla de las obras de la carne, se incluye esta sedición, también llamada disensión. Por lo tanto, las personas que participan de este pecado dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. Eso está en las obras de la carne. Lo mismo que hechicería y lo mismo que idolatría. Y uno dice: ay, eso le está hablando es al mundo. Nos habla a nosotros, ojo. No malas palabras, etcétera. El sutil ataque que se infiltra en la iglesia por medio de la sedición ha causado muchas divisiones, ha destruido relaciones fraternales, ha creado disensión y ha influido con gran incentivación emocional. Y la peor lucha de todas las luchas en las que puede enfrascarse un creyente, la lucha interna eclesiástica, que naturalmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios planificó que debía ser su iglesia. Cualquier intento de socavar la autoridad de alguien levantado por Dios es sedición. Porque si la autoridad fuera un intruso, no un ungido, que los hay, a su autoridad nominal, habrá de destruirla el Señor, si fuera eso así, ya que así lo dice la palabra cuando puntualiza, que dice: yo pagaré, dice el Señor. Nadie de nosotros ha sido llamado para eso. Sí, en cambio, para proclamar el evangelio real, cada uno de nosotros, sin fisuras, ni posiciones acomodacias sectoriales o denominacionales. No, Señor. Jezabel es experta en socavar la autoridad de los líderes, independientemente de la realidad espiritual y no de los liderazgos. Jezabel lleva a los líderes ungidos por Dios al desánimo, a la desesperación, al suicidio, a la depresión, como sucedió con el profeta Elías. Uno acaba de ver al profeta Elías derramando fuego del cielo y hecho un tieso, y viene una mujer y le hace, y él dice: te va a matar, y se va y se esconde. Y uno dice: pero ¿qué le pasa? Porque el espíritu de Jezabel es terrible. Eso no era que eso. Después de que Elías pidiera fuego del cielo y ordenara a los israelitas que mataran a todos los falsos profetas de Baal, Jezabel decidió perseguirlo. Este profeta ungido por Dios, corriendo para salvar su vida, imagínense, llegó a rogar a Dios: Señor, mátame, yo soy el único que queda, mátame. Muchos líderes enfrentan terribles periodos de soledad y desánimo, durante los cuales desesperan y creen no ser capaces de seguir viviendo. Quizás nunca compartan lo que sientes, ni siquiera con sus esposas o sus amigos más cercanos, sin que ellos lo sepan, quizás enfrentándose a un poderoso espíritu de Jezabel que desee controlar y dominar. Antes de venir por las ovejas,
Satanás viene por el pastor, que no se trata necesariamente del nominal, ya saben de qué estoy hablando, del ordenado, del que conduce la congregación. Usted sabe que los hombres fueron los que armaron esta estructura de esta manera, que así está funcionando. Pero cuando la palabra dice pastor, dice poimano, y poimano significa el que guía, el que apacienta, el que protege. Y esto todos lo sabemos, incluyendo un grupo de personas mucho más amplio que aquellos que lo detectan, la máxima autoridad institucional eclesiástica. Zacarías 13:7 dice: heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Los líderes, vuelvo y repito, ya saben por qué digo líderes encargados, soportan el impacto del ataque de Satanás antes que las ovejas, que el resto del cuerpo, porque si esos líderes llegan a caer, las ovejas se dispersarán. ¿Habrá sucedido esto en algún lugar que usted conozca o no? Bien, eso es exactamente lo que Satanás desea. Él prefiere, si puede, tomar a un líder antes que a 1000 ovejas. Por eso Pablo amonesta a la iglesia para que orasen fervientemente y con regularidad por los que están en autoridad. Dice: exhorto, cuando le escribe a Timoteo 2:1 y 2 en primera, dice: a todo exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acción de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que queda muy claro, sea como fuere, que todos aquellos que están en eminencia o autoridad están bajo ataque debido a la naturaleza de la posición que ellos tienen. Y al principio de la charla estuvimos hablando con Jairo y con Javier esto precisamente. Los hombres de Dios están, los que reciben mayor revelación y más claridad, son más vulnerables en un sentido a recibir ataques directos del enemigo. Por eso la congregación toda debería tener su corazón y su mente a orar por el individuo. ¿Para qué? Para que Dios lo proteja, para que Dios lo guarde, para que Él fabrique, por así decirlo, aunque lo tiene, un cerco donde Él no pueda ser blanco fácil de los ataques del enemigo. Porque si eso sucede, mucha gente puede caer. Es decir, queda muy claro que sea como fuere, que todos aquellos que están en eminencia, autoridad, están bajo ataque debido a la naturaleza de la posición que ellos tienen. Tanto Satanás como Jezabel producen congregaciones divididas, matrimonios destrozados y vidas destruidas. Y digo matrimonios destrozados como me hubiera gustado que estuvieran todas las mujeres aquí en la congregación. Destrozados, ¿por qué? Porque él es un manipulador o ella es una manipuladora. En ambos casos, un espíritu puede existir ahí. ¿Y qué es lo que hace eso? Vidas destrozadas, vidas destruidas. No debemos echar fuera de nuestras iglesias a estas víctimas. En cambio, debemos ir a buscarlas, a traerlas de regreso al reino de Dios. Un hombre así puede ser rescatado, liberado y salvado antes que incurra en la ira de Dios. Pero mientras esté bajo el control de Jezabel, no sabe que puede ser redimido, por lo que se desespera y hace necedades. Y lo peor de todo es que el resto del cuerpo lo juzga sin conocer los detalles, y si se ofrece, lo ejecuta. ¿Y qué hace? Lo saca, etcétera. Ya sabemos. Ya que cuando veamos un hermano que está en problemas con la esposa, ¿qué hay que hacer? Hay que echarle una mano y recuperarlo, porque quizás algún día nosotros podemos estar en esa situación. Y uno dice: no, yo sí no. No, yo sí, yo ya, imagínense, yo estoy firme. A cualquier momento pasa alguna cosa. Y los que estemos firmes, miremos que no vamos a caer. La mayoría de las veces, las personas que tienen un espíritu de Jezabel, viene de una familia disfuncional, es decir, de familias con graves problemas en su seno, porque Jezabel se alimenta de los problemas familiares
Y si no, mire cuando una mujer o un hombre son tercos. Y si no se alimentan cada una situación. ¿Por qué? Porque si hay grosería en uno o contestación mal en uno, automáticamente eso tiende a subir hasta ir a los golpes, hasta ir hasta las groserías, hasta ir hasta la gritería, etcétera. La Jezabel no es sino, ese espíritu no es sino que vea que hay alguien, que hay alguna pelea en alguna parte, y mujer y marido y mujer, y automáticamente ella ¿qué hace? Ese espíritu ¿qué hace? Le echa leña al fuego y le da manija, y si hay fuego así como carboncito, ella sopla y si ve, y separaciones, exageraciones, y uno dice, y me pegó, y me echó, pero yo no la eché, y me echó, que no la eché, yo sabe que vayas. Y uno dice, pero ¿cómo? Porque ahí hay problemas y ella se alimenta de esos problemas. Generalmente en la historia de esas familias puede encontrarse alcoholismo, abuso, enfermedades mentales, dominación por parte de uno de los progenitores. Casi siempre la que mandó fue mi mamá en la casa, o el que mandó fue mi papá y hacía lo que quería. Siempre puede haber, y venimos de ese ambiente, imagínense. O en alguna otra forma de difusión es común que Jezabel practique algunas clases de inmoralidad o perversión sexual, dado que ella viene con traumas y marcas profundas. Estamos hablando de alguien que obviamente no está redimido por la sangre de Jesús, ¿o yo? Las personas que también padecen los mismos antecedentes se ven atraídos por ellas, pero por debajo de esa sórdica máscara hay una persona profundamente herida y lastimada. Cuando se la confronta, sí, debe ser Vargas. Espere que lees. Cuando se la confronta, Jezabel se vuelve defensiva y reacciona con hostilidad. Ataca con acusaciones religiosas, destinadas a producir culpa, de la misma manera en que lo hace Satanás. Que no oramos lo suficiente, que estamos en rebeldía, que no nos sujetamos, que no hay escuela dominical, que el púlpito debíamos hacerlo así, que porque cantamos así, que si sé cuándo, que no sé cuándo, que yo hubiera sabido haber metido mal la ficha. Eso es lo que se ve siempre. Esa es la parte que ella le fascina. Esa es una de las técnicas de la estrategia satánica, la culpa. La otra es inspirar lástima al mismo tiempo que vuelve a producir culpa. ¿Cómo puedes hacerme esto? Que naturalmente es desoír sus consejos o sus influencias. Yo te amo, te he dado mi vida, y así en forma agresiva, donde no se necesita demasiado discernimiento para detectar la total falta de amor. Intimida, cita las escrituras. No se olvide usted que pese a no tener revelación, porque no tiene al Espíritu Santo como guía a toda la verdad, el diablo conoce muy bien los textos de la Biblia y trata de hacer que quienes se lo enfrenten se sientan inferiores. Además tiene una gran habilidad para lograr con sus palabras que las personas que la confrontan por sus actividades y seducciones sediciosas abandonen la tarea. Pero al alejarse de ella se sienten algo mal, porque saben que han sido usadas. Recuerde que recuerde que la menciono como mujer porque el espíritu es Jezabel femenino, pero tranquilamente puede operar a través de hombres también. Aquí lo vimos varias veces. Ay, ¿por qué no se sale de acá? Debería colocar así. Deberíamos tener encuentros, porque los encuentros son muy buenos. Y eso me lo dijeron hombres. Deberíamos hacer esto, esto y esto y aquello. Y se aliaron 2 o 3. Eso es. Y cada uno de nosotros puede en determinado momento hacer algo así. Por eso tenemos, William me decía algo y le decía, tenemos que estar pilas a que cuando yo sienta que puede haber un cambio, tengo que orar a papá y decirle, papá, ¿es tuyo esto? ¿O seré yo que yo quiero? Ayúdame, Señor. Y comentarlo con un hermano mayor o con un hermano más cerca, decirle, hermano, yo siento que esto es así, ¿usted qué opina? Y no comentarlo con un chiquitín, sino considerando un hermano que sea algo mayor que yo para que me pueda dar un consejo. Hermano, yo creo que eso no es así. Yo recuerdo que cuando
hubo un espíritu de profecía en muchas partes que yo asistí. El hermano Marcelo, como no podía controlar eso, nos dijo, vamos a hacer una cosa. Cuando alguien tenga un mensaje de parte de Dios, acérquese a un hermano mayor y coméntele, ¿sí? O una visión. Y claro, pero háganlo con un hermano mayor, no van a hacerlo con un chiquitín, ¿cierto? Y claro, cuando alguien tenía un mensaje de parte de Dios, él iba y uno llamaba, hermano, yo siento que decir de parte de Dios en toda la congregación, y el hermano miraba a uno y con mucho disimulo le decía a uno, para un cachito, déjalo para otro día. ¿Sí? Eso que significaba, eso no es tuyo, eso no es del Señor, eso es tuyo. Y eso deberíamos hacer nosotros, mirar cuando nos viene una idea a la cabeza, si es de parte de Dios o si soy yo el que quiero imponer alguna norma porque quizás a mí me conviene, o etcétera, etcétera. Usted ya sabe. Otra característica del espíritu de Jezabel es ser lo que vulgarmente llamamos chusma, que se utiliza en México, o chismosa. Tiene que estar enterada de todo lo que sucede en la iglesia. ¿Conoce usted a alguien que sea así? Es Jezabel. Es muy entrometida y le encanta manejar información. Dado que quiere saberlo todo de todos, su ministerio, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, sus problemas, y suele involucrarse en los asuntos de la iglesia que en realidad no le incumben. Y uno a veces no debería saber todas las cosas. Es mejor no saber muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno se carga con los problemas de otros hermanos. Entonces es mejor, entre menos sepa yo, mejor. Es mi relación contigo, Señor, amén. Y si llego a saberlo, Señor, ayúdalos. Hasta ahí puedo orar, ayúdalos. Porque ellos pueden estar cometiendo alguna falta y yo, oh Señor, ayúdalos, dales. Y no, y el Señor, no, si es que cómo les voy a dar, si es que andan en, ¿sí ve? O sea, que hasta ahí yo puedo orar, ayúdalos. De pronto no tenga misericordia. Eso lo vamos a mirar, la misericordia y la gracia en unos días, y nosotros hasta eso debemos ser prácticos y orar. Acordémonos que estas charlas son para nosotros que ya estamos en un nivel diferente, como si estuviéramos formando gente. Por eso hablo de liderazgo y otras cosas de la manera que ustedes ya saben que no es, sino de la que ya sabemos que es. Algunas veces puede ser muy difícil detectar el espíritu de Jezabel obrando en alguna iglesia, porque puede esconderse, camuflarse, mimetizarse detrás de una fachada de interés por el prójimo, de cuidado, de preocupación por ser útil, de intercesión, ay hermanos, es para orar, de apoyo o muchas otras características positivas. No se olviden que Jezabel es una maestra en el arte de disfrazar sus tácticas. Ninguno de nosotros puede ignorar a esta altura de nuestra madurez espiritual que los chismes son una de las mayores amenazas para la vida espiritual de cualquier iglesia. Es allí cuando los pecados y las fallas de muchos miembros de la iglesia se convierten en temas públicos en las reuniones de oración, con la excusa de orar por alguna determinada persona, que miren qué problema que se ha metido, y cosas por el estilo. De algo no podemos tener dudas sobre la base de muchas experiencias vividas con relación a este nefasto espíritu. Jezabel, con sus malvadas tácticas y tenebrosos planes, va a tener un efecto venenoso sobre la iglesia si no se trata con ella rápidamente y a fondo. Hay dos métodos muy claros y precisos para tratar con ella que cortarán su influencia y la expulsarán en medio de la congregación. El primero, para que anoten, es confrontarla de una manera directa utilizando una fuerte autoridad espiritual, no nominal o institucional, no. Con eso no alcanza. Espiritual, para poder desembarazarnos nosotros mismos y a la iglesia de su influencia. No podemos sentarnos tranquilamente a mirar cómo Jezabel actúa en nuestras congregaciones. Opina el uno, opina el otro y cosas que no suenan en la vida de nuestros amigos y compañeros de fe, deseando simplemente que ella se vaya. Su intención, la de ella, es socavar la autoridad espiritual que Dios ha dado a los líderes que Él ha levantado sobre su iglesia. Y no se detendrá ante nada para proseguir su objetivo.
póngase firme, confróntela con su pecado, quítele el poder con la autoridad que Dios le ha dado y detenga su influencia en medio de la iglesia. Y claro, eso le va a traer problemas. Las mujeres no quieren a un líder así, lo odian. Ese es machista, y ese también, y es que nos tiene ahí. No lo quieren, normalmente. ¿Por qué? Porque su autoridad es descubierta. Una mujer manipuladora es descubierta donde hay un liderazgo sólido. Y ya no puede estar ahí, ya se siente mal. No puede estar ahí. Segundo, el método es vivir en sumisión a Dios. Ojo, que estamos hablando para cuando ustedes tengan personas a su cargo. El segundo método es vivir en sumisión a Dios. ¿Quién? Yo. Y enseñe a aquellos que están bajo su autoridad espiritual a vivir también en sumisión a Él. La sumisión es la solución para la sedición. Me explico esto un poquitico. Si alguien le dice, alguien de ustedes me viene a hablar de mi esposa a mí, están en serios problemas. Eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque el amor que yo le tengo a mi esposa, que ustedes saben que le tengo, y por respeto a mí, no me dicen muchas cosas. Así como lo estoy diciendo de mi esposa, así se da en la situación entre nosotros. Si alguien me viene a hablar a mí que Miguel es un ladrón, o que Javier es un ladrón, o que Jairo robó a alguien, o que conociéndolo yo todos a ustedes, eso no, olvídense de eso. ¿Por qué? Porque yo los conozco a ustedes y los amo, ¿cierto? ¿Sí ve? No hay lugar para que eso se dé, porque la misma sumisión, ojo, que nos debemos entre nosotros, hace saber que nosotros no somos así y que nos conocemos los unos a los otros. Que un día de Mario cogió y rompió, yo he ido donde el hermano Mario, yo sé cómo funciona el asunto. ¿Sí se fijan lo que me estoy hablando? De eso, de sumisión a Él primeramente y automáticamente hacia nosotros mismos. La sumisión es la solución para la sedición. Cuando una mujer está sometida a su esposo, las tácticas de Jezabel no pueden afectar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque lo ama y por amor a Él no permite ni Dios ni ella misma que haya una influencia mala. No lo hay. Cuando un hombre está sometido a los líderes reales y genuinos de la iglesia, no socavará esa autoridad con palabras y comportamientos sediciosos. No. Cuando ustedes se sujetan realmente al que tienen que sujetarse por respeto a Él y todo, no van a hacer nada que pueda estar en contra de la autoridad que Dios le dio al individuo, por mal que sea. O haga algo mal el individuo, ellos vienen y respetan la autoridad y lo aman. Cuando un cuerpo de creyentes está sometido a sus líderes genuinos, esa iglesia crece, madura y se desarrolla hasta ser un haz de luz en el mundo oscuro y pecaminoso que la rodea. Vuelvo y repito eso. Cuando un cuerpo de creyentes como el nuestro está sometido a sus líderes genuinos, esa iglesia crece, madura. Estamos hablando de cada uno de nosotros como iglesia, ¿cierto? Y se desarrolla hasta ¿cómo? Hasta ser una luz en el mundo oscuro y pecaminoso que la rodea. Naturalmente que estamos hablando de congregaciones cuya cabeza es Cristo, donde no hay un individuo que predomine, sino un instrumento utilizado en las manos de Dios, que es muy diferente, donde el poder que se mueve es del Espíritu Santo, con sus líderes levantados por el Señor y no por una junta de convenciones, asociaciones o concilios humanos. No, Dios es el que elige, y al que elige, ¿yo qué tengo que hacer? Sí, Señor. Sí, Señor. No existe otra palabra. Hay que señalar, porque no hacerlo sería cometer un grave error, que como cualquier otro cartel, el término Jezabel es muy fácil de colocar a muchas situaciones o a diversas personas. Aquí es donde ya comenzamos la otra contraparte, pero no tan fácil de sacar.
En un libro de su autoría, el autor Mike Bickle insta a que quienes están en autoridad a no poner a alguien el rótulo de Jezabel con ligereza. Hay demasiadas mujeres, dice, que han sido rotuladas como Jezabel. ¿Por qué? Solo porque han chocado con un hombre que tiene una personalidad controladora, claro, terco, como mula, etcétera, etcétera. Y una mujer fue utilizada por Dios y les habló: ¡ay, espíritu de Jezabel! No, señor. Lamentablemente muchos de nosotros reaccionamos ante otras de determinadas formas debido a nuestras propias inseguridades. Cuando lo hacemos, no tardan en caer las víctimas. Ahora vamos a sus partes. Antes de decidir cómo responder, es imperativo que usted pase tiempo en la presencia de Dios, lo que les comentaba hace un rato. La oración es la clave. Sin valentía, sabiduría y discernimiento, está destinado al fracaso. En Mateo 17:21, Jesús habla de ciertos géneros de espíritu que no salen sino con oración y ayuno. Y muchas veces hay creyentes llenos del Espíritu Santo que se apresuran a pisotear lugares donde los ángeles temen entrar en puntas de pie. Pero ellos son más fuertes, imagínense, en los lugares celestiales, lo cual produce una situación confusa que lentamente arrastra a toda una congregación a la lucha. Ate y desate en el ambiente espiritual antes de atar y desatar en lo natural. Interceda por la persona que usted cree que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Interceda también por quienes están en el liderazgo. Sobre todo asegúrese que está tratando verdaderamente con un espíritu demoníaco. Tirar acusaciones de endemoniado sin pensarlo bien antes y sin orar puede causar un daño emocional en los miembros del cuerpo de Cristo. Recuerde, el final en una situación confusa como esta puede llegar a involucrar a personas que ni aún siquiera tuvieron contacto directo al principio. Más que nada, ore pidiendo sabiduría para tratar con esta situación, para redimirla. La meta es la restauración y la reconciliación, no la exclusión ni la expulsión. Amén.